O sea, ¿cómo hago para que Así esa empezó el cajeta estudio. no envejezca? Claro. Así empezó el estudio. ¿Cómo la mantengo oxigenada? La tengo que mantener oxigenada o sea, tratando de evitar el estrés oxidativo, o sea, tratando de evitar la inflamación. Hay que hacer ejercicio, Sí, bien. hay que comer lo más saludablemente posible, podemos tomar vino también, y lo más importante es tener orgasmos. Indicado por... Nos mantiene joven tener orgasmos. La función hacia el órgano y el órgano tiene función si tiene orgasmo. Por lo menos 2 al mes, somos modestos. Yo eso te quería Por las preguntar. 14 horas de trabajo. Estamos. 2, 3 sería mucho más saludable. ¿Qué hay de... Es menos de uno por semana. Sí, es re es re alcanzable, posible. ¿Qué hay de cierto en esto de que cuantos más orgasmos tengas, se regula mucho más la presión sanguínea? En realidad lo que te dicen es que viviendo una sexualidad plena, la sexualidad tiene un pilar en el bienestar y en la calidad de vida. O sea, no solamente el orgasmo, la conexión, el vínculo, el bienestar con uno mismo. Lo que pasa es que generalmente las personas que no tienen orgasmo son las personas, como vos dijiste, que quieren controlar todo, que quieren tener todo lo perfecto, que quieren ir como ustedes fueron describiendo cómo fueron mejorando sus orgasmos mejorando sus orgasmos con el tiempo, con el aprendizaje, con la construcción de su propia sexualidad, de su propia imagen. Cuando fueron liberando. Eso es muy importante para el bienestar. Entonces, todo eso te hace tener mejor inmunidad, te baja la presión arterial, te hace bajar la carga de colesterol y todo lo que viene con el... No es lo mismo que el ejercicio, es lo mismo que comer sano, pero sin esfuerzo, digo yo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué hermoso! También da placer. Te hago una pregunta más que quería saber. ¿Se puede llegar al orgasmo sin contraer, sino desde la relajación? Yo creo que, como toda tensión, el orgasmo es un momento de relajación. El orgasmo es un momento de relajación. Donde hay una vasodilatación, porque los vasos se dilatan, quiere decir que se relajan, hay una circulación mayor, hay una regulación del sistema parasimpático, que es, como yo digo, el simpático es el que pone la tensión, el parasimpático es el de la empatía, es el que te relaja. Y yo creo que cuanto más relajación tengas, mejor experiencia orgásmica vayas a tener. Hermoso. Es un tip. Yo prefiero la sensación corporal, más que la imagen corporal. Yo siempre digo, guíate por las sensaciones y seguilas. Las sensaciones te dan emociones y las emociones te anulan los pensamientos y ahí viene el orgasmo. ¡Ay, hermoso! Un aplauso para esa verdad. ¿Tenés el dato de por qué se nos duerme en la boca y eso? Yo tengo el dato por qué te puede agarrar cefalea. También es un montón. Pues, La cefalea post-orgasmo es muy común porque hay una vasoconstricción en el resto, a veces, del cuerpo. Entonces puede haber una cefalea, hay una tensión acá y te puede agarrar cefalea. Que no te asustes, que en general, a no ser que, bueno, que hayas tomado un vasodilatador más el sildenafil, ahí asustante. Pero bueno, ahora ya estamos hablando de esas drogas, estamos viendo cómo ya medir el resultado de esas drogas para las mujeres. Para eso fue el estudio. ¿El Viagra femenino sería? No. ¿Qué sería? No hay ni femenino ni masculino, no dijimos eso. Cierto, Ustedes cierto. me lo dijeron. Las drogas son para todos. Pegame, Cecilia. Así que bueno, y eso hacemos y bueno, vamos a ver si creo que nos sirve a nosotras también. Bien, pero entiendo que tiene que ver con esto de prevenir envejecimiento, o sea, De prevenir el envejecimiento inevitable. Sí, vamos todos porque el óxido nítrico es el único oxidante que es bueno para el cuerpo. Y estas drogas aumentarían el óxido nítrico. Y a nosotros también nos hacen bien. Mejorar todo esto, bajar la cantidad de estos oxidantes, o sea, con todos los antioxidantes, hace bien para el orgasmo. Y el orgasmo es un antioxidante en sí mismo, así que usémoslo. Eso, ¿se come el óxido nítrico? ¿Dónde se consigue? Una dieta. ¿Lo generamos nosotros y nosotras? Sí, lo generamos. Perfecto. Orgasmo. Sí, orgasmo. A veces uno tiene un orgasmo y inmediatamente después se siente culpable por sentir un orgasmo o por... Como, ¿qué pasa con todos esos sentimientos que no son los felices que uno describe? El mal viaje. El mal viaje del orgasmo. Claro, tal cual. El mal viaje. Y bueno, a veces Con el placer hay veces que uno lo asocia con
con un mal viaje, ¿entendés? Entonces hay que hacer todo un trabajo. Para eso hay que consultar, hay que sacarse Consensuar, las culpas, hay que lavarse Bien. todo eso. No, para eso y está también creo que aflojar en el que si no te pasa lo que crees que es correcto, no pasa nada. Y menos si te pasa una vez, te pasa un montón de veces. O sea, hay cosas que no van a salir bien, o como esperás, o como es la expectativa. Y por ahí tenés un bajón y naturalicemos las emociones. Sí, Una totalmente. lloradita y... Ay, sí. Y Sí. aparte lloran de emoción a veces. También, Podés pero se llorar preocupan. Como, de ay, me puse a goce. llorar, ¿por qué? Y bueno, pero porque estás viva y porque Ah. pasan un montón de cosas con un Qué orgasmo. lindo, sí. O sea, imagínate que tenemos que explicar, che, esto es una lágrima, es una Estoy emoción llorando de básica. Digo, que no nos estamos enseñan. tan atrofiados y tan robotizados y todo automáticos que tenemos que estar explicando, che, me emocioné porque estoy teniendo un orgasmo que no sabes los estudios que se hicieron para saber que esto suceda. ¿Hay algún Para las periodo ventana? Que no, acabo. No, que tuve un orgasmo y tiene que pasar X cantidad de tiempo para volver a tenerlo o se puede... Depende Se del puede. orgasmo. O sea, si el orgasmo es en pico, probablemente ese periodo de ventana se llama periodo refractario. Nosotros lo llamamos así. eso. Ni me toques esa sensación, ¿viste? Cuando decís, y el otro se asusta, ¿viste? ¿Por qué ni me toques? No, me duele si me tocas. O sea, Sí. se saturaron Sí. todos los receptores y si me tocas me duele porque no es solo vascular, es Claro. es nervioso Claro. también. Eso puede pasar. Y si no pasa ese orgasmo en pico, vamos a decir, pico de montaña tipo Everest, hay otros tipos de orgasmos. Está el orgasmo más valle. de valle o de serpientita, el orgasmo en escaladita y el multiorgasmo, ¿no? Pero el de escaladita es el más frecuente, el que hace como 3 piquitos y termina en el pico grande. Ahí es cuando decís, no era un orgasmo. Ahora, Sí. no, ahora, no, Ahí. después. Hay que aflojar la cabeza igual, si no. Uf. Uf. Pero no del todo, viste que el último estudio sobre la resonancia magnética de la cabeza, viste que nosotros somos así como enfermitos. La resonancia dio que vieron que antes decían que encendía el cerebro derecho, que es el de las emociones, a grandes rasgos, y se apagaba el izquierdo. Y ahora se vio que se enciende mucho más el derecho, llega mucha más sangre al derecho, pero el izquierdo no se termina de apagar, porque la evaluación del contexto, la conciencia de orgasmo, la sensación de placer, uno la necesita hacer también en parte consciente. Y esa pequeña conciencia que nos queda es lo que nos hace perder el control, relajarnos y tener ese orgasmo y querer volverlo a tener. Lo que yo sí sé es que las chicas que tuvieron algún abuso sexual de chicas tienen en el cerebro mucho menos neuronas en la región del clítoris. Wow. Y con el tratamiento que nosotros hacemos, o sea, con la terapia y trabajando y con distintas técnicas de trabajo, vuelven a reconectarse y a aparecer la cantidad de neuronas para volver a sentir el clítoris. ¡Wow! Tremendo La dato. recuperación es posible. Tiene mucho que ver la oxitocina, el amor. La regulación. O sea que hay una parte del cerebro que queda en alerta como para decirte que está todo bien. Sí. Como, hey, te estoy cuidando, te Sí. control. Sí, Son una un montón pequeña, ahí en tu muy cabeza, chiquitita, muy chiquitita. pero está. Le decía a la petición. Sí. Entonces, no, para esto es real, nos Sí. está pasando. Sí. Soy consciente de esto. ¿Te Entonces, consultan mucho mujeres que no reconocen si tienen un orgasmo o no? Para mí es la primer causa de la anorgasmia, el no No sé, reconocimiento no reconozco. del orgasmo. No sé si esto es un orgasmo. Lo más importante de todo esto, y me parece de la labor que hacen ustedes, que yo la valoro muchísimo, es que la expectativa hay que bajarla, pero que el orgasmo es personal. Esto es un recorrido que tenemos que hacer nosotras las mujeres. No importa si el otro está bien, el otro está mal, si es al mismo tiempo, si no es al mismo tiempo, si tenemos que tardar más, y bueno, clavate ahí, tocame todo el tiempo que necesites, ¿entendés? Total. O sea, ¡Vamos! Esto. Trabajar. Es una construcción, hay que trabajar. Laura, obrera del placer. Y la apertura, ¿no? Porque a veces es esto de, bueno, hey, déjame a mí, que yo sí te voy a hacer orgasmear, ¿no? O sea, el construir con el otro, porque son egos. Yo siempre digo, son dos personas inseguras, a ver quién sale mejor parado. Aparte de eso es, mira Ceci, vos lo ves también en tu consulta,
yo lo voy a solucionar solo, yo te lo voy a solucionar. Vos sos anorgásmica, conmigo no. Porque Y ahí todavía no probaste empieza conmigo. cada vez más frustración, ¿viste? Cómo se va construyendo una disfunción sexual así. La ABC. Pero sí, esa desconexión primero de pensar que lo que le va a pasar al otro no tiene que ver con el otro. Yo creo que realmente nos vamos a la cama con una persona sin preguntarle, sin pensar en preguntarle. Como siguiendo el guión de lo que creemos que tiene que suceder. No preguntándole como, che, ¿tenés un orgasmo? ¿Vos solés tener orgasmos alguna? O sea, no, checa. como a nadie jamás bueno, El check-in, digamos. como alguien pregunta, como, ¿has tenido orgasmos? ¿Solés tenerlos? Es una posibilidad en este encuentro. ¿Tenés ganas que suceda? Bueno, hay muchas veces que un encuentro puede ser muy satisfactorio sin orgasmo. Sí, la mayoría. Pero Totalmente. la verdad es que lo tienen que decidir los actores. Porque si vos querías tenerlo Consexuar. y no lo tenés, Pero cuánto hay que deconstruir ahí del guión, ¿no? Y del mandato. Hay Porque que a veces que no querés, flexibilizar. pero decís, ay, pero espera eso, si no quedó mal, qué vergüenza, mira si no lo tengo, como... Y de Imaginando la otra que- persona peor. Sí, y ahí aparece fingir para complacer. ay, Total. qué cosas. Una nueva emoción. Me agotaron las tres, ¿entiendes? Me agotaron porque yo digo, ¿cuánto que pensaron? Y yo lo único que quiero es que sientan. Total. Yo creo que hay pocos espacios de aprendizaje sobre el sentir. Y tenemos un desafío muy grande como sociedad, recuperar y construir esos espacios que hoy son pocos. Son muy pocos, ¿o no? Sí. Ay, qué lujo tenerte. La verdad. ¿Cuánto aprendizaje yo me llevo hoy a mi casa? Me gusta poder traer como la academia a la calle. Sí. Se tienen que atraer, pero el sexo no es natural. No, al por contrario. Para nada, pero eso está Rompiendo reinstalado, mitos, ¿no? Como, sí. ay, se tiene que dar, qué embole hablar, si tiene que fluir. Decís, Prepara algo. Para algo, no, haceme un hummus, algo, para que yo me entusiasme. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en estos años de estudio? Sorprender. Mira, para mí el estudio del clítoris a mí me súper sorprendió. Que el glande del clítoris se achique, ver que se achique para mí. O sea, yo dije, ¿por qué vivimos engañadas toda la vida? ¿Por qué nos compararon siempre con un pene? Y digo yo, ¿y por qué el glande del clítoris pensamos que era el cuerpo del pene? Claro. ¿Entendés? Entonces, ver esto a mí, el poder... Esto me sorprende y la verdad que estoy abierta a más sorpresas, porque lo cierto es que me encantan las sorpresas. Todos los días me sorprende algo. Ay, qué bueno eso. Yo tenía un profesor que se llama Adrián Zapetti, que falleció hace poquito, que siempre decía que en sexualidad, parafraseando a Hamlet, decía, y Horacio, hay tantas cosas entre el cielo y la tierra que tu mente es incapaz de imaginar. Wow. Y lo cierto que es verdad. Y todas son lindas. O sea, y todas son personales y todas nos vas construyendo. Lo que pasa es que hay mucha gente que se avergüenza de esas historias. Y ahí empiezan a no te las quiero mostrar, mirá si me pasa esto y vos me ves, ¿entendés? O, como vos decís, tenés un orgasmo, o sea, qué sé yo, sería mucho más fácil. Un eyaculador precoz, preguntarle a la mujer antes de empezar, ¿tenés orgasmo? Y porque la verdad es que si no tenés orgasmo, no sé si eyaculo temprano. Acá venimos con un delay. Claro. Con un Y deleite. entonces, bueno, y esas cosas que están buenas, o sea, que siempre sorprenderse está lindo. un aplauso a Silvina Valente. Bravo.